Esto es Ajuste de Tiempo con Jorge Torres Bernal, el Soli. Soliradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, pues bienvenido a esta tercera temporada de Ajuste de Tiempo. Hoy es martes 24 de mayo de 2022. La tercera es la vencida. En este regreso a cabina tenemos un invitado de lujo. Ahorita me daré el tiempo. Gracias, arquitecto, por estar con nosotros. Gracias por el tiempo de espera también. Un invitadazo de lujo de la comarca de Lagunera y que además es conocido en otros ámbitos de su profesión, de su activismo, de su participación. Recordándote que este programa es grabado los sábados al mediodía y es transmitido todos los martes a las 10 de la mañana a través de soliradio.com. Suscríbete a Ajuste de Tiempo en Spotify, síguenos en nuestras redes sociales, en las redes sociales de soliradio.com y envíanos tu WhatsApp al 8714 1007 42. Suscríbete también a nuestro canal de YouTube en soliradio.com, en la casa del podcast en la comarca lagunera, donde creamos podcasts. Mi nombre es Jorge Torres Bernal. Tengo un alter ego que se llama, le dicen el Soli, y bueno, pues tenemos un invitado de lujo que es el arquitecto Antonio Edmundo Méndez Vigatá. Bienvenido. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Y Muy saludos a tu público. Muchas gracias, y muchas gracias por estar con nosotros. Oye, me he mantenido, arquitecto, muy atareado con la biografía que me mandaste. Estuve stalkeando, como decimos, todas las universidades, las instituciones educativas en donde has dado cátedra, en donde has estudiado, en donde has dado conferencias. Y bueno, pues me permití preparar un breve boletín de tu vida, de lo que nos comentas de tu vida, pero quisiéramos intimar, quisiera yo, así como quien pela una cebolla, como dicen los sajones, entrar a cada capa interna de quién es, de quién eres, ¿no? De quién es el arquitecto Antonio Edmundo Méndez Vigatá. Oye, ¿por qué tu nombre? Antonio. Bueno, Antonio Edmundo. Bueno, Antonio es por mi abuelo, Antonio Vigatá Simón, que fue el fundador del Colegio Cervantes. Sí. Y Edmundo porque mi papá, su hermano mayor, se llamaba Edmundo. Entonces esa es la razón por qué es Antonio Edmundo Méndez Vigatá. No es por Antonio Edmundo Monsanto. No. El historiador, pintor, artista venezolano. No. Para nada. Para nada. Es una combinación ahí fortuita en este caso con Monsanto. Pero... Sí, porque tecleando tu nombre en Google, sale tu nombre naturalmente y sale el de este historiador. Debo confesar que casi nunca uso el Edmundo, Más bien pongo Antonio Méndez Vigatá o Antonio E. Méndez Vigatá. Así es. Sí, porque de por sí se vuelven muy largos los nombres y luego es difícil ahí. Bueno, el nombre combinado. ¿Has tenido alguna contrariedad debido a tu nombre? No, nunca. Nunca he tenido ninguna contrariedad, afortunadamente. Claro, cuando uno viaja al extranjero a veces les es difícil pronunciar algunos de los nombres que tenemos nosotros. Sin duda. Y el Vigatá, a veces la gente dice Vigata porque omiten el acento en la última. En la última, ¿de dónde viene? Es catalán. Mi papá era yucateco, o sea, el Méndez viene de Yucatán, de un pueblo que está cerca de Mérida que se llama Cansacap, y el Vigatá viene de la provincia de Lleida en Cataluña. ¿Conoces ambas regiones? Claro, sí he estado en ambas regiones. Sí. Que debo confesar que conozco un poco más la de España que la de Yucatán porque... Bien. Mi padre, cuando salió de Yucatán, salió también toda su familia. Entonces, realmente, prácticamente no teníamos ya parientes por allá. Exacto. Razones para volver más que las históricas. Claro, las históricas y de repente, pues, algún pariente por ahí, pero realmente muy pocas veces. Veo que has dado conferencias, has dado clases en la Universidad de Navarra. No, de Navarra. En Navarra di clases. Pamplona. En Pamplona, sí. Señor. Di algunas clases ahí. También di clases en el North London Polytechnic en Londres. Di clases en la Universidad de Wisconsin, en Milwaukee. Pues he tenido ahí experiencia de dar clases en diversos lugares y aquí en México, pues definitivamente, pues en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, en la Universidad Autónoma de la Laguna de Ibero, obviamente, en la Universidad Iberoamericana, aquí en Torreón también. ¿De qué diste clases en la Ibero, en la ULSA? Di clases siempre de arquitectura. Siempre de arquitectura. Carrera de la que fuiste director en el TEC de Monterrey. Así es, fui director en los años 90 de la Escuela de Arquitectura. ¿Qué rector te tocó? Me tocó Rangel Sosman como rector del campus, del sistema. Histórico rector del sistema. Y del campus era de La Peña.
Ramón de la Peña. Pues además, dos nombres muy importantes dentro del sistema TEC de Monterrey. Y en aquella época la Escuela de Arquitectura estaba inscrita dentro de lo que era la División de Ingeniería y Arquitectura. Ahora, y mi jefe era el doctor Teófilo Ramos. Correcto. Y veo también en tu biografía, porque me metí, mira, lo que hice fue leer a fondo y luego hacer un ejercicio a mano de lo que recordaba, y luego me metí a una plantilla, no te voy a decir que este es diseño mío, me metí a una plantilla de Pages, y ahí en boletín escolar, que es el más agradable, porque veo que también la docencia es una presencia en tu vida. Ah, claro. Muy, muy presente, valga la redundancia. Siempre, yo creo que es perenne. Desde los 16 años. ¿Por qué desde los 16? Porque mi abuelo, o sea, me tuvo la confianza de ponerme a dar clases de historia a alumnos de primero de secundaria cuando yo estaba en preparatoria. ¿Qué les dabas? ¿Qué parte de la historia? Era historia universal, o sea, concretamente de historia antigua, y llegábamos hasta el Renacimiento en aquel momento ahí. ¿Qué parte era tu favorita o de los chavos? Pues bueno, a mí el contacto con los alumnos es extraordinario. Yo realmente ahorita una de las cosas que extraño es no estar dando clases. Rejuvenece, te ayuda a aprender, te ayuda a entender. Y la verdad... ¿Es catártico? No, catártico no, porque no va uno ahí a soltar lo que uno trae. Sí, claro. Porque sería peligroso. Pero me refiero en cuanto al conocimiento que se tiene que transmitir, porque si no se... Y ayuda mucho porque ayuda a entender las nuevas generaciones, sus inquietudes. Y también, en mi caso, normalmente después de dar una clase salgo con más energía de la que tenía cuando entré. Oye, es energizante. ¿Has notado algún cambio? Ahorita regresamos, pero hablando de la docencia, ¿has notado algún cambio en el ritmo de aprendizaje, en los hábitos de aprendizaje, sobre todo en el tiempo de atención que presta el alumno al maestro en el salón de clases? Cada generación es distinta, cada generación plantea retos diferentes, pero también oportunidades. La realidad es que yo creo que mucho depende de la manera en que el maestro da las clases. O sea, si el maestro transforma su metodología pedagógica, si busca ciertas estrategias, es posible mantener la atención del alumno de forma constante. Entonces no hay tanto así como que se ha achicado el periodo de atención, sino que los maestros tienen menos paciencia o menos herramientas. Yo creo que sí son generaciones que, por lo que están acostumbrados en cuanto a pues, la parte de internet y todo eso, buscan algo mucho más dinámico, más rápido. Entonces ahí tiene mucho que ver las estrategias que tenga el maestro para poder mantener la atención de los alumnos. Es muy interesante la dinámica dentro de un salón de clase, porque puede uno estar dando la misma materia a dos grupos distintos y sin embargo tiene uno que hacerlo de forma diferente. Sí, claro. Sí. porque son circunstancias es como un diferentes. Traje sastre, o sea, es hacerlo a la medida. Así es. Del alumnado. Y parte del chiste, que ahí fue para mí un reto muy grande cuando tuve que dar clases en línea, es que hay una interacción no verbal entre el alumno y el maestro. Entonces, tú por la mirada puedes ver si te están entendiendo, si se están aburriendo. Entonces, ahí va uno haciendo ajustes constantes mientras está dando la clase para mantener esa atención de ellos. Y también aclarar las dudas que tienen, que a veces por vergüenza o por una pena malentendida no se atreven a preguntar. Entonces, o sea, tiene uno que estar constantemente viendo cómo están ellos reaccionando. Utilizas como maestro más los sesgos cognitivos, los prejuicios que son naturales para vivir en sociedad, más que una persona que no da clases. Así es. Si hiciéramos la comparación entre dar clases, las horas clase y las horas vuelo, ¿serías un piloto intermedio, mediano o de ya bastantes miles de horas de vuelo? Muchas miles de horas. Sí, no he dejado de dar clases prácticamente desde que tenía 16 años. Bien. Sí, salvo unos breves años cuando estaba estudiando la carrera, que tampoco fueron completos porque también estaba yo dando ahí asesorías. Sí. Y también un breve lapso cuando terminé la carrera y empecé a trabajar como arquitecto. Y un breve lapso cuando empecé a hacer mi maestría. Fuera de eso, siempre he estado dando clases, y ahorita es algo que a mí me gustaría ver si tengo la oportunidad de regresar, ya que de alguna manera tengamos más organizadas las cosas, pero no sé si los tiempos lo permitan, porque la verdad es que pues es muy demandante el trabajo que tengo en este momento. Pero creo que estás dando
clase más que nunca ahora. Pues ahí vamos. Es muy demandante el trabajo en cuanto a tiempo y energías. Y la verdad, el alcalde pues trae un proyecto muy importante, trae un interés muy grande en transformar Torreón y dentro de esa transformación de la ciudad, pues juega un papel también la parte cultural muy importante. Sin duda. Y estamos pues tratando de superar todos los retos que tenemos ante nosotros. Hola, mi nombre es Jorge Torres Bernal y te invito a que escuches Ajuste de Tiempo. Ajuste de Tiempo. Todos los martes a las 10 de la mañana por solirradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Solirradio.com, la casa del podcast en la comarca lagunera. Y regresamos a Ajuste de Tiempo con el arquitecto Antonio Edmundo Méndez Vigatá. Estamos platicando con él. Había omitido, bueno, no lo había omitido porque me parece que es obvio para quienes nos están viendo, tu reciente nombramiento desde enero, naturalmente, en la actual administración de la ciudad de Torreón, como director del Instituto de Educación y Cultura de esta administración. Felicidades y mucho éxito. Gracias, muchas gracias. Mucho éxito. Veo que tienes además en tu quehacer profesional y académico mucho de arquitectura, naturalmente, de urbanismo, de historia y teoría, que fue tu posgrado. Así es. En la Architectural Association of London, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue? ¿Cuánto duraste allá? ¿Cuánto fue? Bueno, mira, o sea, en realidad el posgrado era de 2 años. Yo estuve 3 años allá porque aproveché para trabajar. Ah, bien. A partir del segundo año estuve trabajando, entonces alargué lo más que pude. Tenía oportunidad de haberme quedado también, pero me llegó la oferta del TEC de Monterrey de integrarme como maestro de planta y me pareció muy atractiva en ese momento. Y además, pues, como quiera, uno siempre extraña a México, a la tierra, sí, ¿verdad? Vivimos en un país extraordinario con una diversidad realmente que yo creo que en pocos países existe. Tenemos todo tipo de climas, una variedad cultural también impresionante. Se te iluminan los ojos cuando hablas de México. No, pues es que es un amor que le tengo realmente al país. Ese amor te lo ha crecido a la distancia, o sea, gracias a que has salido de México y que has logrado vivir toda una temporada, más de un año en el extranjero, trabajando, estudiando, preparándote. ¿Esa distancia te permite ver a México diferente? Yo creo que siempre ayuda la distancia. O sea, la distancia ayuda a valorar hasta los amigos, a la pareja sí, también. Claro. Te ayuda. Pero yo tengo que decir que la primera vez que yo viví fuera del país fue cuando yo tenía entre 11 y 12 años, estuve en un internado. Uh-huh. Entonces ya desde ahí me di cuenta de lo que significaba pues el estar lejos de tu familia, lo que significa no estar en un país donde están tus costumbres ni hablan tu idioma. Entonces te ayuda a valorar lo que tienes. Y claro, aunque he vivido buena parte de mi vida fuera, o sea, y fuera de Torreón también viví bastante tiempo, la realidad es que llegas y te das cuenta, oye, mira, aquí la gente actúa de esta forma tan maravillosa, es cálida, la comida es fantástica. Puedo andar caminando a altas horas de la noche y no me va a pasar nada. No te va a pasar nada. Viajas 500 kilómetros y te encuentras otro México totalmente diferente al que tenemos. Vas a prácticamente cualquier ciudad y te encuentras con muchísimas cosas que son súper atractivas y creo que somos privilegiados de haber nacido en esta tierra. Sin duda, sin duda. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que valora uno mucho más cuando se va a la tierra. ¿Qué es para ti ser lagunero? Bueno, para mí ser lagunero es ser de un lugar donde tienes que trabajar para poder sobrevivir. Para empezar, por ahí. En segundo lugar, es de una tierra en la que la gente es muy abierta, donde hay una diversidad cultural muy grande y donde no existen realmente barreras para que la gente sea aceptada. O sea, te van a valorar si eres una persona que trabaja, te van a valorar si eres inteligente, te van a valorar si contribuyes. Así es. O sea, cosa que no necesariamente sucede en otras partes del país. En otras partes del país que tienen una historia mucho más larga que la nuestra, de cientos de años, sí empieza a haber ahí una falta de lo que Max Weber
decía la movilidad social, ¿no? O sea, aquí en Torreón sí existe la hay movilidad social. Aquí en Torreón estoy completamente de acuerdo contigo. Y yéndonos de lo micro a lo macro, ¿qué es para ti ser mexicano? Bueno, ser mexicano, pues es haber nacido en esta tierra, pero es también valorar esa diversidad cultural de la que hablábamos, ¿no? Porque tenemos cosas muy variadas, o sea, por un lado una herencia prehispánica prevalente, o sea, por otro lado la influencia europea que nos llegó a través de los españoles y de las diferentes migraciones que llegaron al país. Hasta nuestro idioma lo refleja, ¿no? Es muy curioso porque ahorita me estoy acordando de que en España, a lo que nosotros llamamos gis, que es una palabra de origen latino que viene de gypsum. ¿Es tiza? ¿O qué es? En España usan tiza, que es una palabra náhuatl. ¿Cómo? Sí. Oye, ¿qué? Entonces uno empieza a ver... Parece palíndromo la situación. Sí, es curioso, porque realmente a veces nosotros hablamos de que no llegaron y nos influenciaron, pero también hubo una influencia que salió de aquí hacia allá. Claro. A veces, a lo mejor no tan notoria ni la vemos, pero en algo tan sencillo como la palabra tiza, pues ahí se sorprende uno, ¿verdad? De esas cosas. Interesante. Y cómo las caras de la historia, bueno, veo que tienes una debilidad por la historia. Sí. ¿Qué opinas de esta tendencia que hay, que veo es una tendencia del pensamiento, a encontrar la otra cara de la historia? Bueno, en el caso de América Latina, el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, ¿qué opinas de esta postura? Yo creo que eso siempre sucede. O sea, hay que decir la verdad, que la historia se reescribe. Y se reescribe constantemente. O sea, si uno lee la historia de México, por ejemplo, de la nación mexicana del padre Mariano Cuevas, es un libro muy interesante porque fue escrito por un sacerdote jesuita en los años 40. Y es una visión totalmente conservadora de la historia del país, distinta, diametralmente opuesta, de hecho, a la historia oficial de la época, ¿no? Entonces, te ves otra cosa, o lees la historia de México de Vasconcelos, o la de Carlos Pereira de Iberoamérica. O sea, son visiones distintas y se reescribe constantemente. Entonces, uno piensa, no, la historia son meramente hechos, son fechas, y no es así. No es una cronología de hechos. No es una cronología de hechos, son interpretaciones. Entonces, es una narrativa que cambia. Es una narrativa que cambia. Y exactamente lo mismo sucede con la historia de arquitectura. Lo mismo, sí. O sea, cuando uno lee un texto de historia de cualquier, hasta puede ser de la medicina. Sí. Los textos de historia te dicen más de la época en que fueron escritos que de la materia misma. Sí, claro. Por lo que se pone, lo que se omite. Y no solo eso, la interpretación que se da de los hechos. Que mucho se dice por lo que no se dice. Exactamente. ¿Verdad? O sea que Krause tiene razón con Caras de la Historia, que la historia es cambiante. Es cambiante, sí, que también él tiene una visión muy peculiar de la historia, muy debatible. Algunos pueden debatir la visión de Krause de la historia. Y ya no hablemos de Paco Ignacio Taibo. Y de Paco Ignacio Taibo también, pero se dan diferentes interpretaciones, ¿no? De un mismo hecho, y eso es parte de lo que la vuelve apasionante. ¿La Alianza Francesa qué significa para ti, arquitecto? Bueno, la Alianza Francesa para mí es algo importante por muchas razones, en parte porque yo estudié ahí cuando era adolescente. ¿Francófono se dice? Sí, francófono. ¿Que eres hablante del francés? Claro. Sí. ¿En qué nivel? ¿Hay niveles? ¿Hay exámenes? Yo no he presentado exámenes. ¿Tú nomás hablas? Yo nomás hablo y escribo porque de hecho el internado en que estuve era un internado que era un liceo francés. Hombre, qué padrísimo. Okay. Entonces, inglés, francés, español. Sí. ¿Qué otro idioma? Nada más eso. Digo, entiendo algo de italiano, puedo entender algo de alemán también. Pero realmente eso, o sea, si me preguntas siendo honesto, ¿verdad? Pues sí. Esos dos. Esos tres, ¿verdad? Esos inglés, tres. Francés y español. ¿El esperanto nunca te interesó? No, porque tiene uno poco tiempo en la vida como para perderlo en cosas que realmente no se aplican, ¿verdad? Suena muy interesante la idea de un idioma universal, ¿verdad? Pero creo que eso también ha pasado en distintas épocas. O sea, hace 150 años, pues si no sabías francés, no estabas perdido. Ahora, si no sabes inglés, estás perdido, ¿verdad? ¿Y el chino? El chino, digo, creo que sería muy interesante aprenderlo, pero bajo un punto de vista práctico, yo creo que los chinos están aprendiendo inglés, ¿no?
Sí, bueno, también, ¿eh? También. Y luego porque ya eso vemos... también tiene uno que ver esa parte, Sí, ¿no? así es, por Sí. supuesto. Oye, la Camerata de Coahuila. Veo que me nombras a dos personajes que ya no nos acompañan, ya no están con nosotros del teatro. Juan Ibáñez, Gerardo Moscoso. Ajá. Dos grandes maestros. O sea, fue un montaje de... Dime, para la Camerata de Coahuila, que hiciste tú la escenografía. Sí, fueron 2 ocasiones, hice 3 ocasiones en realidad. Hice montajes para la Camerata de Coahuila. Los arquitectos tienen una larga tradición de ser escenógrafos. Bien. Y yo me aventuré a hacer esas experiencias. Fueron muy gratificantes, muy interesantes. Con Juan Ibáñez fue toda una experiencia porque pues, fue uno de los grandes directores de escena que ha producido nuestro país. Llegó a dirigir en Hollywood también. Sí, señor. Hubo un entendimiento muy grande y de hecho la última escenografía que se hizo para Juan Ibáñez la hice yo. Esa escenografía. Es esa, la del Barbero de Sevilla. Qué va. Era muy interesante. ¿Qué pasa con las escenografías? Pues la verdad, o sea, muchas veces se acaban destruyéndose. Porque es muy difícil guardarlas, sobre todo o sea, Bellas Artes tiene muchas escenografías guardadas porque sí. tienen las bodegas para hacerlo. Claro. Pero aquí es muy difícil. ¿Qué pasó con esa escenografía? La verdad es que también se hizo la escenografía con material que conseguimos prestado de una empresa que se llamaba Petrox, que hacía piedra artificial. Correcto. Entonces se me ocurrió utilizar esa piedra artificial para recrear un patio que al voltearse se convertía en la esquina de una casa. Correcto. Entonces era una escenografía movible. Y la del Orfeo y Eurídice de Gluck era un poco tratar de recrear lo que se usaba en el siglo XVIII, que es contemporáneo a la época en la que se hizo esa ópera, que eran lo de las siluetas. Entonces, en realidad, eran paneles. Era totalmente antiarquitectónica la escenografía, porque en realidad eran planos. O sea, normalmente los arquitectos, cuando tratamos de hacer una escenografía, tratamos de recrear la arquitectura y hacerla tridimensional, ¿verdad? Y en este caso, yo plano. Me quise ir a 2 dimensiones. A 2 dimensiones. Sí, y creo que funcionó bastante bien. Y también para Gerardo, para una obra de teatro que hizo, ahí hice también una escenografía que le dije, mira, te voy a hacer un Transformer. Te voy a hacer una escenografía que vas a poder usar en muchas obras. Órale. Sí. Y entonces, sí. O sea, algo que se podía ensamblar, mover, cambiar, reutilizar. Pero la diferencia de experiencia me suena mucha. Ajá. O sea, me suena lo que hiciste para El Barbero de Sevilla, me suena como que estamos hablando de un Antonio Méndez Vigatá más joven. Y creo que con Gerardo Moscoso ya había pasado algo de tiempo. Sí, de hecho, sí. ¿Qué edad tenías? Bueno, o sea, cuando hice la del Barbero de Sevilla haber tenido como 36 años. La de Gerardo Moscoso haber sido cuando tenía como 40. Sí. Había pasado poco tiempo. Había pasado no tanto tiempo. Pero sí la experiencia. No, y además también, ahí también debo decir que es un poco esa parte que comentaba que él ha aplicado en la educación y la aplico como arquitecto, que es que te tienes que adaptar a las circunstancias y al entorno en el que estás. A donde fueres es lo que vieres. No, más bien ve con qué dispones, qué se requiere y eso es lo que haces. Bien. O sea, que es diferente. Más que hacer lo que la demás gente hace, es analizar lo que hay y entonces pues tú haces una propuesta propia. ¿Qué puedo hacer que sea un generador de cambio? Y entonces ahí tiene mucho que ver también pues con la misma temática y también los recursos con los que cuentan. Claro, porque tengo que decir que las escenografías que hice fueron escenografías que se hicieron prácticamente sin presupuesto. Sin presupuesto, exacto. Bueno, sí, prácticamente. Estamos acostumbrados prácticamente a trabajar así en la comarca lagunera, pero es en todo. Sí, no, pero es que la voluntad puede más que el presupuesto. O sea, la realidad es que si alguien tiene un presupuesto enorme y no tiene voluntad, no se hace nada. Pero puedes no tener un presupuesto. Y si tienes voluntad, puedes hacer cosas. Así es. Pues es la historia de la comarca lagunera. ¿Vencimos al desierto? Yo creo que es un error decir que lo vamos a vencer. Más bien tenemos que vivir en el desierto. Adaptarnos al desierto. Exactamente. Adaptarnos al desierto. Sí. Exactamente. Lo que te decía, no se trata de
de imponer. Y la naturaleza siempre tiene la razón. O sea, vamos a decir las cosas en plata. O sea, yo entiendo que el lagunero tiene una aspiración a vivir en un oasis. En la playa. Sí, no en un oasis, quiere un oasis. O sea, ¿sí? Es una aspiración normal. Estás en el desierto, quieres vivir en un oasis. Pero la naturaleza te está diciendo que vives en el desierto. Así es. Entonces, es muy difícil sostener pues un jardín con pasto. Pero ¿qué tal de cactáceas? Eso fácilmente se puede hacer. Así es. No requieren de tanto mantenimiento. O hay otras plantas también, no necesariamente tienen que ser cactáceas. Exacto, que necesitan poca agua. Que pueden perfectamente adaptarse a los requerimientos que tenemos aquí. Entonces yo creo que tiene uno que entender que la vida y la naturaleza siempre tienen la razón. ¿Más urbanismo que arquitectura per se o...? Más arquitectura que urbanismo. Más arquitectura que urbanismo. Sí, yo soy arquitecto ante todo. Y tengo que decir que en el momento en que uno le empieza a la arquitectura a poner a poner un apellido, vamos a decir, arquitecto paisajista, arquitecto urbanista, deja de ser la arquitectura y se convierte más en lo otro. Ya, sí, en el acento. En el acento. Se empieza a poner en el acento. Y el arquitecto tiene que ver todo. O sea, es un generalista. Un arquitecto tiene que ver el clima, tiene que ver el tejido urbano, tiene que ver los usos y costumbres de quienes van a usar el lugar, tiene que conocer las dimensiones del cuerpo humano. Los usos y costumbres y las dimensiones, pero los usos y costumbres marcan la utilización de materiales, por ejemplo, y colores. Puede hacerlo, claro. Lo que pasa es que tenemos, o sea, en arquitectura tiene ciertas condicionantes que son permanentes y algunas que son variables. Bien. O sea, por ejemplo, hace 70 años era importante tener en muchas casas un espacio para costura. Sí. Hoy en día necesitas uno para televisión, ¿verdad? Por supuesto, sí. Entonces van cambiando y eso lo tenemos que ir entendiendo. Por ejemplo, con la pandemia, esto es una pregunta para ti como arquitecto. En cuanto a la casa-habitación, ¿es correcto el término? La casa-habitación. ¿Sufre un cambio? Es decir, en mi casa, que es tu casa, le digo a mi esposa, oye, hace 3 años que no tenemos una reunión en esta sala. Y hace 3 años que no comemos o que rara vez utilizamos el comedor. Pero yo veo este espacio como un espacio magnífico para hacer deporte, para tener alguna mesa de juegos, o sea, repensarlo, o home office, o sala de estudio, porque está solo y los muebles que la ocupan no tienen razón de ser ya ahí, porque no la estamos utilizando así. ¿Quién o quiénes definen o proponen? Son estas asociaciones en donde tú has dado conferencias, como la Asociación Mexicana de Arquitectos, de Colegios de Arquitectos, la internacional, que es la única aceptada por la UNESCO, por la ONU, a la que pertenecen varias asociaciones nacionales de diferentes países. ¿Quiénes proponen ese cambio en el concepto, en la vivienda? Bueno, hay investigadores que se dedican a ver lo que debe de cambiar la vivienda, pero la realidad es que es una decisión que tiene que ser entre el cliente y el arquitecto. Los proyectos normalmente, hay proyectos de vivienda masiva y ahí se va por un estándar, ¿no? Sí. Pero la realidad es que la mayoría de esos proyectos son hechos a la medida, de acuerdo a las limitantes que hay económicas, a una serie de factores ahí que te van de alguna manera diciendo, pero también de acuerdo al presupuesto que está. Y los usos y costumbres del cliente. Claro, también esos pueden cambiar, igual que la movilidad cambia. Bien. O sea, uno de los ejercicios que les ponía, alguna vez puse a mis alumnos de proyectos, era que hicieran una casa para las 3 edades. Para la juventud, para la madurez y para la vejez. Pues de 2 pisos la misma, bueno, o sea, la pregunta es ¿qué haces? ¿Cómo le haces? Puede ser ¿cómo le haces? Pues a lo mejor le pones una rampa. Entonces ahí obligas al estudiante a que analice bajo diferentes perspectivas lo que viene siendo la persona. Mucha gente lo que hace es vende su casa de 2 pisos y se va a una casa de 1 piso. Sí, pero ¿qué tal? Pero como arquitecto, como ejercicio te sirve mucho el que vayas considerando eso. Igual, las necesidades se amplían en cierto momento de la vida luego bajan. Y luego se contraen. O sea, se amplían cuando los jóvenes entran en la adolescencia, que empiezan a traer invitados,
y se contraen cuando se van, claro, se casan y hacen su propia vida. Claro. Entonces, el reto del arquitecto en parte es que, sobre todo cuando se trata de vivienda, cuando se trata de edificios educativos o de oficinas, no es el caso. Porque siempre es el mismo objetivo. Sí, pero el problema de la vivienda es que es como si fueran con un sastre y le dijeran, quiero que el traje que me hagas me quede cuando esté flaquito, cuando esté gordito y cuando esté... O sea, siempre. Siempre. A ver, la arquitectura desde ese punto de vista es humanista. Ah, claro. Tú como arquitecto, como persona, como ser humano, ¿piensas que el ser humano, la mujer, el hombre, el ser humano en general, es la misma persona siempre? ¿No cambia? No, yo pienso que estamos constantemente cambiando. O sea, por muchas razones. O sea, cambiamos o porque nuestro mismo cuerpo cambia y no podemos hacer lo que podíamos hacer antes. Cambiamos porque nuestra capacidad tampoco va a ser la misma siempre, ni intelectual ni física. Así es. O sea, son cosas que tenemos que aceptar, pero también vamos repensando la manera en que vemos la vida. O sea, los ideales, los sueños que uno tiene, que de alguna manera nos guían cuando eres adolescente, se van a impactar con la realidad. Sí. Y entonces eso también te va obligando a cambiar. A ir modificando. Entonces, no somos los mismos. Es más, hasta el hecho de a veces cuando conocemos a alguien, nos cambia. Yo no soy la misma persona que era antes de conocer a Gaby, mi esposa. Bien. Sí, no soy la misma persona. Sin duda. O sea, ha habido cosas que he aprendido. O sea, es una extraordinaria mujer. Y son cosas que te van transformando. Igual tus trabajos te van transformando. Tus fracasos. Sobre todo, ¿no? Te transforman. Tus éxitos también te pueden transformar. A veces no para bien, ¿eh? A veces el éxito te transforma no para bien, ¿eh? Y el fracaso como que las derrotas en la vida, esas casi siempre son para bien. Porque dejan una lección fuerte, siempre, ¿no? Y cuando uno tenga la actitud de tomar la lección. Porque a veces queremos echarle la culpa a otros, a la mala suerte o algo de que hayamos fracasado, ¿no? Cuando en realidad... pues muchas veces es porque no te diste cuenta de algo. O sea, casi siempre yo creo que recae sobre nosotros. El pez por su boca muere y nosotros somos arquitectos de nuestro destino, ¿no crees? Sí, así es. De alguna manera. ¿Me dejas hacerte un cuestionario, arquitecto? Claro, sí. Dicen que es de Marcel Proust. Ah, claro. Lo usaba John Lipton en su programa, que seguramente... Que además Marcel Proust se celebra ahora. ¿Hoy? Este año es un año de Marcel Proust. Ah, mira, sí. Qué bien. Pero bueno. Órale, qué padre. Pues esto no es una coincidencia, espero que no. Está sintetizado porque pues es la versión más light de ese chismógrafo que se inventó, como le decíamos nosotros hace algunos años. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Excelencia. Ah, qué padre. Dice mucho. ¿Cuál es tu palabra, la palabra que menos te gusta? Fracaso. ¿Qué es lo que más te causa placer? Estar con mi familia. Ah, qué padre, suscribo, ¿eh? Ese es. ¿Qué es lo que más te desagrada? El fracaso. El fracaso. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? El sonido del piano. El piano, una melodía. ¿Algún compositor en particular? Depende del momento en que me lo preguntan también. Eso puedo estar de repente, te puedo responder que puede ser Händel, o puedo decirte que Beethoven, o te puedo decir que Mozart. Entonces depende. En este momento el compositor que traigo cercano es a Mozart. A Mozart. Sí. ¿Tocas el piano? Malísimamente. Pero no interpretas el instrumento. No, realmente no. No me atrevería a decir eso. ¿Cuál es el sonido o ruido que te aborrece escuchar? El de las motocicletas a todo volumen. ¡Órale! Sí. Yo anduve en 2 llantas y era un sonido que... Sí, yo creo que ya ahorita ya no lo aguanto mucho. ¿Cuál es tu grosería favorita? Aquí no tenemos censura. Si tú quieres decirla o darnos una clave, una pista, como quieras. Mi grosería favorita. Realmente te voy a decir, yo crecí en un ambiente donde realmente no era... Mi familia no las usaba. No usaban malas palabras. No usaban realmente las malas palabras, entonces es algo... desconocido para ti. Pues
digo, no quiere decir que no se me salga, ¿verdad? Pero chingado sí se me sale de repente, ¿verdad? O sea, ya cuando está uno al borde, ¿verdad? Del colapso. Sí, del colapso. Sí, se me puede salir, pero es poco que uso. Poco usas las malas palabras. Muy poco. Qué bueno, Sí. qué bueno, me da gusto porque además eso va dictando quién es uno. Te lo dice un usuario de las malas palabras, pero ya menos. Aparte de tu profesión, Ajá. ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? A mí me hubiera gustado ser músico. Músico. Ujú. ¿Tocar qué? ¿El piano? Me hubiera gustado tocar el piano. Es que el piano, quien toca el piano dicen que se le facilitan los demás instrumentos, ¿es cierto? No creo, no estoy tan seguro, porque el pianista no lo tiene que afinar. En cambio, por ejemplo, el violín lo tienes que afinar, o la viola, o el cello, ¿verdad? Entonces, tú mismo tienes que afinar el instrumento. Los pianistas lo tienen fácil, ¿verdad? ¿Les afinan el instrumento? Les afinan el instrumento. Ah, mira, yo no sabía ese dato. Es interesante. Aunque hay algunos pianistas que afinan, ¿verdad? Que afinan su instrumento. Algunos, pero no. ¿Qué profesión de plano nunca ejercerías? ¿Qué profesión de plano nunca ejercería? Yo creo que voy a decir que a mí no me hubiera gustado ejercer la medicina. La medicina. No. Sí, No, y mi papá era médico. Wow. ¿Qué nos puedes contar de tu papá? Bueno, mi papá era un hombre extraordinario. Fue un hombre que salió de circunstancias muy difíciles. O sea, estudió en una escuela para hijos de trabajadores, la preparatoria. Su carrera la hizo en el Politécnico Nacional. Y era un hombre extraordinariamente brillante, muy trabajador, con una devoción hacia su profesión admirable. Y la verdad, o sea, para mí un ejemplo a seguir, y para mi familia, ¿verdad? Pues mis hijos también, o sea, le tienen admiración a lo que logró mi papá. Qué padre, qué bonito Sí. escuchar eso de Sí. ti sobre tu padre. La 10ª pregunta, antes de pasarnos a unas filias y fobias nada más, arquitecto. Si el cielo existiera, que yo sé que eres creyente, y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Hiciste lo mejor que pudiste. Hombre, qué padre. Hijo, qué padre que te dijeran eso. ¿Verdad que sí? Qué padre. Me gusta esa respuesta. Ojalá que así sea, y dentro de mucho tiempo. Hasta 120. 3 películas que sean de tu agrado. Arquitecto Toño Méndez Vigata. En eso sí soy muy amplio de mis gustos de las películas. ¿Qué 3 se encierran? O sea, me encanta el cine, me fascina. Hasta las malas películas me gustan. Ah, qué También bien, te voy a decir, o sea, hasta las malas películas me gustan. Sin embargo, te voy a decir 3 que para mí me han fascinado siempre. Una de ellas se llama Time Bandits, Bandidos del Tiempo. Sí. Sí. Time Bandits. Le hicieron, Terry Gilliam la hizo. Sí, por supuesto. Terry Gilliam me Uno gusta. de los Monty Python. De los de Monty Python, exactamente. Esa película me encanta, es fantasiosa, se sale, o sea, realmente. Hay una película muy mala película, pero con un tema muy importante que a mí me gusta, que se llama Soylent Green. Oh, que va con Charlton Heston. Sí, que cuando el destino nos alcance en español. Sí, con Heston y sí, con Charlton Heston, y salen varios actores. Qué bárbaro, qué peliculón, hombre. Sí, ¿no? y hay otra también Palabras mayores, de presupuesto bajo. O sea, y fíjate, me estoy dando cuenta que estoy hablando de pura ciencia ficción y de distopias, ¿eh? Sí, sí. Hay otra que me gusta muchísimo, que también es de ciencia ficción. Que se llama Brasil, que también es de Terry Gilliam. Te iba a preguntar por ella, con Vincent Price. No, con Jonathan Price. Jonathan Price, exactamente. Sí. O sea, esas 3 películas a mí me gustan, y hay muchas más también por ahí que son películas a las que regreso de tiempo en tiempo. Ya lo creo. Sí. Oye, Blade Runner, ¿te gusta? Blade Runner me gusta. ¿Te gustó más la 2049 que la primera? No, la primera. ¿La primera? ¿Eres más de la primera? Es más de la primera que la segunda. Sí. Murió Vangelis. Sí. El autor de... Hace unos días. Sí, hace unos días. Ciertamente. Sí, no, me encanta. Me gusta mucho las películas de ciencia ficción. Sardos también me gusta, no sé si la conoces. Sí, por supuesto, claro, con Sean Connery. Con Sean Connery. Señor, claro. Sí. No, sí tengo de cine algo me discuto. Y luego me gusta mucho también ver películas que tengan algún tipo de contenido manipulativo. ¿Cómo cuál? Hay una película del Titanic que hicieron durante la Segunda Guerra Mundial,
los alemanes. Ya como publicidad, como propaganda. O sea, está otra que son las... O sea, tienen Kolberg, otra película que es sobre una batalla en el siglo XIX. Ajá. Son películas donde están tratando de manipular claramente con fines políticos. Reescribir la historia. Pues en parte, eso me gusta mucho. O sea, tratar y por eso también me gusta la historia, porque cuando leo libros de historia estoy tratando de ver cuál es la intención. La verdadera intención. La verdadera intención de lo que están escribiendo. Sí, o sea, me gusta ver esa parte y me gusta ver eso también en las películas. ¿Has leído la Biblia? Claro. Cuando la has leído, ¿tienes esa óptica que tienes cuando lees historia? Así es. Oh, qué interesante debe ser platicar contigo sobre las escrituras, porque es algo interesante. Has leído... Y me gusta mucho buscar las inconsistencias de las cuales está plagada la Biblia. Dios, una biografía, God, the Biography de Jack Miles, ¿lo has leído? No lo he leído. Te lo voy a obsequiar. Okay. Te va a fascinar. Es un libro que a mí es un análisis literario de la Torá, como la obra originaria, pero... Está fascinante y no habla de religión. Es una cosa fascinante. 3 libros, ciertamente, que nos puedas recomendar, que sean de cabecera para ti. Bueno, como dice Greenaway, el Pillow Book. La jaula de la melancolía de Roger Bartra es uno de mis libros de cabecera. Bien. Me gusta muchísimo estoy tratando de acordarme ahorita porque lo tengo en inglés. Se llama Cultural History. Sí. Es de un autor austriaco que se suicidó, que ahorita se me fue el nombre. No ¿Stefan Zweig? No. Stefan Zweig no era. Es de otro. Pero sí se suisuidó, ¿verdad? Sí, y también se suicidó. Sí. Este otro se suicidó aventándose de la ventana. Vale. Es más, déjame checo ahorita para no quedarme con la tentación. Exactamente. Cultural History. que me llama la atención que se me había olvidado el nombre. Ahora History. Muchas veces olvidamos el nombre del autor si es en otro idioma. Así es. Sí, a mí me pasa que se me va el nombre del autor, pero ¿de qué parte de la historia, en qué parte de la historia se centra esa obra? Porque es la historia de la cultura en general. La historia de la cultura en general. Y hay un libro de Maurice Klein que me gusta mucho, que se llama Mathematics and Western Culture. Matemática y la cultura occidental. O sea, esa parte me gusta muchísimo. O sea. Y esta historia está contada para englobar una cultura, para hablar de cierta cultura. O sea, o de todas. ¿Es posible hablar de la cultura en general, hacer una historia de la cultura? ¿No es cambiante como la percepción pública, es cambiante, la opinión pública? Es cambiante, pero a final de cuentas te da una visión general. O sea, a mí lo que me interesa es ver la interrelación que existe entre la cultura, la ciencia, el arte, la historia, la política. O sea, porque a final de cuentas es una expresión que está interconectada. Sin duda. No se explica sin otro elemento. Son elementos constitutivos de un actuar. 3, te falta el tercer libro. Bueno, ya mencioné el de La jaula de melancolía de Roger Bartra. Cultural History. Y mencioné de Maurice Klein, Mathematics and Western Culture. O sea, esos tres libros para mí son fundamentales. De cabecera. De cabecera, sí. 3 canciones. 3 piezas musicales. Bueno, 3 piezas musicales. Hay una que se llama Le Barricade Mystérieuse de François de Couperin. Es una obra que hizo para clavecín que me fascina. O sea, la melodía es algo que no... Vamos a buscarla a ver si después le podemos incluir en producción. Sí. Esa obra me fascina. También hay una que se llama Wherever You Walk de Händel, de una de las óperas que me fascina. Y hay un lead de Schubert que se llama Stanchen, que me encanta también. Muchas gracias. Vamos a buscar las 3 para agregarlas a este podcast. 3 maestros que nos puedas mencionar. Míos. Ok. Definitivamente mi abuelo fue un maestro, Antonio Vigatá-Simó. O sea, fue alguien con quien conviví mucho, no solamente por la cuestión familiar, sino también dentro del colegio. El segundo maestro que yo mencionaría sería Manuel Rodríguez Vizcarra.
que fue maestro de arquitectura mío en el TEC de Monterrey. ¿Sí? Y el tercer maestro que yo mencionaría, que también hay que decir que no siempre aprendemos nada más de nuestros maestros, también aprendemos de nuestros amigos. Claro. Muchas cosas, ¿verdad? Así pregunto, porque puede ser que menciones a un amigo como maestro. Bueno, entonces en ese caso, o sea, yo mencionaría a Robin Evans, que fue maestro mío en el AIA y también amigo, y como amigo del que aprendí muchísimo sobre arquitectura, tengo que mencionar a Rodolfo Barragán Schwartz, que era ya falleció, un arquitecto mexicano, estudió en la Universidad de Yale, estudió en el ETH en Zúrich, estuvo trabajando en Italia para Michelucci, de los grandes arquitectos italianos que hizo la estación de ferrocarril de Florencia, y él luego fue director durante creo que 7 u 8 años de la Escuela de Arquitectura de la Ibero en México. ¿En Santa Fe? No, antes de eso. No estaba antes en Santa Fe. Sí, y fueron alumnos de él, Isaac Broid, Enrique Norten, Agustín Landa, o sea, varios de los grandes arquitectos actuales. Correcto. Sí. Muchas gracias por estos 3 maestros. 3, no digo, les llamo ídolos porque es el nombre que más se le acerca, pero 3 personas a las que tú admires, a las que tú sigas, 3 personas a las que como ideal te quieras parecer, te inspiren, te motiven. Bueno, una de ellas es, o sea, lo acabo de mencionar, es el arquitecto Rodolfo Barragán Schwartz, es alguien que a mí me inspiró. También el arquitecto Carlos Mijares, que también ya fallecido, el Mijares Bracho, que de hecho era medio pariente de Carlos Gómez Palacio, un arquitecto que trabajó aquí en Torreón, hizo muchas obras importantes. Sí. Definitivamente, o sea, que sean un ejemplo para mí, mi padre también. Qué padre. Y mi madre también, y mi abuelo, o sea, son ejemplos que tengo fuertes en mi vida. A mí me da mucho gusto cuando en Ajuste de Tiempo nos regalan ese tipo de respuestas, cuando mencionan a la familia en esta parte de las respuestas de las filias y las fobias que le llamo. 3 deseos que nos puedas compartir. Pues, número 1, que haya armonía en mi familia, o sea, que sigamos cercanos, o sea, siempre para eso es para uno lo importante. Segundo deseo es que Torreón siga adelante. O sea, eso es mi ciudad. Yo quiero que progrese y ahorita tengo la oportunidad de contribuir algo desde gobierno a través del Instituto Municipal de Cultura y Educación. Y el tercer deseo que yo tendría sería, pues, del día que me vaya, irme entero de la cabeza y entero del cuerpo. Qué padre, qué claro. Yo hago votos porque así sean, que se cumplan tus deseos, arquitecto. Y bueno, pues ya vamos a terminar. Nada más me gustaría que nos dieras algún mensaje final en este programa, en este podcast, en Ajuste de Tiempo, que es el primero que tenemos. Yo te quiero agradecer gracias. Tu presencia, arquitecto. Pues yo lo que yo diría es que todos tenemos la oportunidad de contribuir para hacer un mundo mejor. Y no hay que ser muy ambiciosos, es simplemente hacerlo en lo que tenemos cerca, en el día a día. Lo cotidiano es lo más importante. Muchas veces nos perdemos viéndolo bajo la perspectiva ahorita que tengo de funcionario, podríamos decir que ¿cuál sería la función del instituto? Pues la función del instituto es el día a día, es el que los museos funcionen, que los centros culturales den un servicio de excelencia, que los proyectos como la escuela de danza, la orquesta sinfónica juvenil, la banda, continúen y mejoren. O sea, es el día a día, es lo cotidiano, lo importante. A veces se nos olvida. Las pequeñas acciones, ¿verdad? Las pequeñas acciones. Eso no se logra si no se levanta uno con tiempo todos los días, si no se levanta uno con actitud, si no cumple todos los días con una disciplina. Sí. No se cambia el mundo un día yendo a recoger basura. Exactamente. O haciendo dieta. Sí. O sea, se cambia el mundo si todos los días recogemos la basura que tenemos.
todos los días y nos bañamos cerrándole a la regadera, enjabonándonos. Entonces lo cotidiano, que a veces no lo vemos, no lo volteamos a ver, es lo que más impacta. Es lo que más impacta. Sí, como la gotita de agua esa que cae sobre la piedra durante años hasta que le hace un cambio. Sí, señor. Arquitecto Antonio Edmundo Méndez Vigata, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una entrevista, este regreso a cabina para mí muy emocionante y de lujo por tenerte a ti como invitado. Y ojalá que esta no sea la única vez que estés aquí. Encantado de volver a estar aquí contigo y con tu público. Muchas gracias, arquitecto, por estar con nosotros y a ti por vernos en esta tercera temporada de Ajuste de Tiempo, que va a ser semanal, todos los martes a las 10 de la mañana. Te invito a que te suscribas a nuestro canal en soliradio.com, a que sigas escuchando nuestros podcasts. Somos la casa del podcast en la comarca lagunera, y a que te suscribas también en Spotify y nos sigas en nuestras redes sociales. Mi nombre es Jorge Torres Bernal. Y nuevamente, gracias por haber estado con nosotros en Ajuste de Tiempo. Libertad en comunicación. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Soliradio.com. Suscríbete en Spotify.